Deja a mi hijo. Solo sirves para lavar platos. Dice millonario a mesera, pero se arrepiente amargamente de lo que dijo. Vamos a otra historia que te va a conmover. El restaurante estaba lleno esa tarde, con mesas ocupadas por clientes apresurados que apenas levantaban la vista de sus platos. En la esquina, cerca de la puerta trasera, un niño de aproximadamente 8 años, con ropa gastada y una muleta apoyada en el lado derecho, observaba los platos que pasaban con ojos hambrientos. Sus pequeñas manos se apretaban contra el vientre, en un gesto involuntario que delataba el hambre que sentía. Nadie parecía notar su presencia, excepto la mesera María, que trabajaba allí desde hacía 3 años. El niño, llamado Lucas, tenía parálisis cerebral y dificultad para hablar, lo que hacía aún más difícil pedir ayuda. Se había acercado al mostrador más temprano, intentando en vano llamar la atención del dueño del lugar, pero fue rechazado con un gesto grosero. «Lárgate, mocoso. Aquí no es lugar para mendigar», le había dicho el hombre, haciendo que Lucas retrocediera, avergonzado. La escena pasó desapercibida para la mayoría, pero no para María, que vio el miedo en los ojos del niño. María conocía bien ese restaurante, sabía que las sobras iban a la basura todos los días, mientras personas como Lucas pasaban hambre afuera. Miró a los lados, asegurándose de que nadie la observara, y tomó un plato sencillo de arroz, frijoles y un trozo de pollo que había sobrado. Con movimientos rápidos, cubrió el plato con una servilleta y se dirigió a la mesa más apartada, cerca de la cocina, donde Lucas se había escondido. «Ven acá, cariño», susurró, llevándolo suavemente a un rincón más escondido. «Come rápido, antes de que alguien te vea». Lucas dudó por un segundo, como si no creyera lo que estaba pasando, pero el hambre habló más fuerte. Tomó la cuchara con manos temblorosas y comenzó a comer con avidez, derramando algunas lágrimas que mezclaban gratitud y alivio. María se quedó a su lado, protegiéndolo con su cuerpo, como si fuera su madre. Lo que ella no sabía era que, en la mesa VIP del rincón más privado del restaurante, un hombre de traje impecable observaba cada uno de sus movimientos con atención. No llamaba la atención, rico, pero discreto, con una mirada que parecía calcular cada detalle. Mientras los demás clientes ignoraban la escena, él no apartó los ojos de María y Lucas, siguiendo cada bocado, cada gesto silencioso de compasión. Su expresión era inescrutable, pero algo en sus ojos revelaba una emoción contenida. De repente, el dueño del restaurante apareció detrás del mostrador, notando la ausencia de María. Su rostro se enrojeció de ira cuando vio la escena. «María, ¿qué estás haciendo?», gritó, haciendo que todos los clientes voltearan. Lucas se quedó paralizado, con la boca llena, mientras María se levantaba rápidamente, intentando proteger al niño. Un silencio pesado llenó el aire, y nadie notó al hombre de traje levantarse lentamente, listo para intervenir. La mesera miró al niño con un nudo en el corazón. El niño, delgado y con ropa gastada, intentaba esconderse en un rincón del restaurante, sus ojos fijos en un plato de comida dejado por un cliente. Vio sus manitas temblorosas y la forma discreta en que lamía sus labios secos. Algo en esa escena tocó profundamente su alma, tal vez porque ella misma había conocido el hambre en su infancia. Sin pensarlo 2 veces, tomó un plato limpio y lo llenó con arroz, frijoles y un trozo de pollo que había sobrado. Miró rápidamente a los lados, asegurándose de que el dueño no estaba mirando. Su corazón latía fuerte, no por miedo, sino por anticipación. Sabía que podrían regañarla, pero la necesidad de ese pequeño ser era mayor que cualquier consecuencia. Se acercó en silencio a la mesa donde el niño se escondía. Sus dedos callosos, acostumbrados a cargar bandejas pesadas, colocaron el plato con cuidado sobre la mesa. «Come, hijo. No dejes que nadie te vea», susurró, con una voz tan suave como el toque que dio en el hombro del niño. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver al niño devorar la comida como si fuera su primer plato en días. Sin embargo, lo que ella no notó fue el par de ojos atentos que habían observado cada uno de sus movimientos desde el principio. Un hombre sentado solo en una mesa del rincón, vistiendo un traje que costaba más que su salario mensual, había presenciado todo en silencio. Su expresión era inescrutable, pero sus dedos dejaron de tamborilear en la mesa al ver la gentileza espontánea de esa mujer. Mientras tanto, la mesera secó discretamente una lágrima al ver al niño sonreír por primera vez. No sabía que ese simple acto de compasión estaba a punto de cambiar su destino.
El hombre misterioso siguió observando, sus pensamientos ocultos tras una mirada calculadora, pero algo en su corazón parecía haberse conmovido. Cuando el plato quedó vacío, ella lo tomó rápidamente antes de que alguien lo notara. Vete, hijo, antes de que el dueño te vea, dijo con urgencia, ayudándolo a salir por la puerta trasera. Sus dedos aún temblaban, pero ahora no era por miedo, era por saber que, por un breve momento, había hecho la diferencia en la vida de alguien. Lo que no imaginaba era que su vida también estaba a punto de cambiar para siempre. El hombre de traje caro observaba todo en silencio, sus ojos atentos seguían cada movimiento de la mesera. Vio cuando tomó el simple plato de arroz y frijoles, miró alrededor para asegurarse de que nadie la veía y se acercó al niño. Sus dedos bien cuidados sostenían firmemente la copa de whisky caro, pero su atención estaba completamente centrada en esa escena inesperada. La expresión del millonario era impenetrable, pero algo en sus ojos delataba una emoción contenida. Veía la manera cuidadosa en que la mesera se arrodilló para estar al nivel del niño, ofreciéndole la comida con una sonrisa gentil. Mientras el restaurante seguía ruidoso y ajetreado, ese pequeño acto de bondad parecía existir en un mundo aparte, silencioso y puro. Su mirada analizó cada detalle, las manos callosas de la mesera, la forma en que protegía al niño de las miradas de los demás clientes, hasta el momento en que el dueño del restaurante apareció con el rostro rojo de ira. El millonario no parpadeó al escuchar los gritos, pero sus dedos apretaron ligeramente la copa, como si sostuvieran algo mucho más importante que una simple bebida. Mientras el dueño humillaba a la mesera frente a todos, el millonario siguió sentado, observando. Vio la vergüenza en el rostro de la mujer, la manera en que sus hombros se encorvaban bajo el peso de la humillación, pero también notó algo más, una dignidad callada que ni siquiera la vergüenza podía borrar. Sus ojos se entrecerraron levemente, como si estuviera viendo algo que los demás no podían percibir. El silencio del millonario era calculado, pero dentro de él se formaba una tormenta. Él conocía ese restaurante, de hecho, conocía todos los establecimientos de la cadena. Y mientras veía cómo se desarrollaba la escena, las piezas comenzaron a encajar en su mente. Su expresión permaneció neutral, pero había una decisión tomada en sus ojos, una resolución que cambiaría todo en los próximos minutos. Cuando la mesera comenzó a secarse las lágrimas disimuladamente, el millonario finalmente se movió. Dejó la copa sobre la mesa con cuidado, ajustó discretamente el reloj de oro en su muñeca y se levantó. Sus pasos eran tranquilos, pero decididos, cada uno acercándolo más al mostrador donde el drama estaba ocurriendo. Aún no sabía qué diría, pero sabía que esa mujer común, en ese momento común, había hecho algo extraordinario, y eso no podía quedar sin consecuencias. La dueña del restaurante, una mujer alta y de expresión dura, apareció de repente detrás del mostrador. Sus ojos estrechos recorrieron la escena, el niño con discapacidad sentado en la esquina, sus manitas temblorosas sosteniendo el plato, y la mesera paralizada a su lado. ¿Qué está pasando aquí?, gritó, haciendo que varios clientes voltearan a mirar. Su voz era afilada como un cuchillo, cortando el aire pesado del restaurante. La mesera, aún sosteniendo la bandeja, intentó explicar con voz suave: «Doña Marta, él tenía tanta hambre, solo quería ayudarlo». Pero antes de que pudiera terminar, la dueña del establecimiento golpeó la mano contra el mostrador, haciendo temblar los cubiertos. ¿Ayudar? Con mi dinero, vociferó, el rostro enrojecido de ira. ¿Crees que esto es una institución de caridad? El niño, asustado, comenzó a llorar en silencio, encogiéndose en la silla. Algunos clientes bajaron la mirada, avergonzados, mientras otros murmuraban entre sí. Doña Marta agarró el brazo de la mesera con fuerza. «Vas a pagar esa comida de tu salario», ordenó, escupiendo las palabras. «Y si vuelvo a ver algo así, puedes ir juntando tus cosas». En ese momento, el restaurante quedó en silencio, excepto por el llanto del niño. La mesera miró a los ojos de doña Marta y solo vio frialdad. Sus propios ojos se llenaron de lágrimas, pero no respondió. Sabía que cualquier palabra solo empeoraría las cosas. Con manos temblorosas, tomó un trapo y comenzó a limpiar la mesa cercana, tratando de ocultar su rostro. Fue entonces cuando el sonido de una silla siendo desplazada resonó en el salón. El hombre de traje, que hasta entonces había observado todo en silencio, se levantó lentamente. Sus movimientos eran calmados, pero había algo en su postura que hizo que doña Marta soltara el brazo de la mesera.
Aún no había dicho ni una palabra, pero su mirada firme hizo que el ambiente se volviera aún más tenso. Doña Marta, sintiendo el cambio en el ambiente, intentó suavizar su voz. ¿El señor necesita algo? Pero el daño ya estaba hecho. Todos los ojos estaban ahora puestos en el hombre elegante, que caminaba hacia el mostrador con pasos firmes. La mesera apenas podía respirar, sin entender lo que estaba por suceder. El niño, aún llorando, apretó el plato vacío contra su pecho, como buscando protección en esos últimos restos de comida. El comedor del restaurante quedó en silencio cuando el hombre de traje caro se levantó de su mesa. Sus pasos eran serenos, pero había una autoridad innegable en su manera de caminar. Todas las miradas se volvieron hacia él mientras se acercaba al mostrador, donde la mesera seguía siendo regañada por el dueño. La expresión del millonario era seria, casi impenetrable, pero sus ojos revelaban una mezcla de indignación y admiración. El dueño del restaurante, aún rojo de ira, apenas notó la presencia del hombre hasta que se detuvo justo frente a él. El millonario no dijo una palabra al principio, solo miró fijamente al dueño, como si estuviera midiendo cada centímetro de su carácter. La tensión en el aire era tan densa que incluso los clientes dejaron de masticar. Finalmente, rompió el silencio con una pregunta simple, pero cargada de significado: ¿cuánto debe ella? El dueño del restaurante dudó, confundido. Miró a la mesera, luego al hombre, tratando de entender qué estaba pasando. Ella dio comida sin pagar, balbuceó, intentando justificar su enojo. El millonario no pestañeó. Pregunté cuánto debe ella, repitió, esta vez con una firmeza que dejó claro que no toleraría excusas. Mientras el dueño revolvía nerviosamente los papeles para calcular el monto, la mesera se quedó quieta, sin saber qué esperar. Miró al millonario, tratando de descifrar sus intenciones. Había algo en sus ojos que le hacía sentir que, por primera vez en ese día, alguien estaba de su lado. El niño con discapacidad, aún sentado en la mesa, observaba todo con los ojos muy abiertos, sosteniendo el plato como si fuera un tesoro. El millonario finalmente extendió la mano, tomó la cuenta que el dueño le entregó y, sin dudar, sacó una reluciente tarjeta negra de su cartera. El dueño del restaurante tragó en seco al reconocer la tarjeta de crédito exclusiva, reservada solo para los más ricos. El silencio solo se rompió por el sonido de la máquina de tarjetas al ser digitada. Cuando el pago fue aprobado, el millonario miró nuevamente al dueño, esta vez con una mirada que prometía más de lo que las palabras podrían expresar. Luego se volteó hacia la mesera, y por primera vez, su rostro se suavizó. «Hiciste hoy lo que muchos no harían en toda una vida», dijo, su voz cargada de una emoción que lo sorprendió incluso a él mismo. La escena estaba lista para lo que vendría después, y todos en el restaurante sintieron que algo grande estaba por suceder. La mesera mira al hombre de traje con los ojos muy abiertos, sus manos aún tiemblan sosteniendo el plato vacío. No entiende por qué un extraño se preocuparía, mucho menos por qué intervino. Su corazón se acelera cuando le extiende esa tarjeta negra reluciente, algo que solo había visto en películas. El silencio en el restaurante es tan denso que se podría escuchar caer un alfiler. El millonario mantiene la calma, pero sus ojos tienen una intensidad que hace que el dueño del restaurante retroceda instintivamente. ¿Cuánto debe ella por el plato?, repite, esta vez con más firmeza. El dueño, ahora pálido, balbucea un monto bajo, tratando de disimular el miedo. Todos los clientes están paralizados, presenciando la escena como si fuera una película. Cuando la tarjeta pasa por la máquina, el millonario se voltea lentamente hacia la mesera. Su mirada ya no es solo de gratitud, sino de algo más grande, reconocimiento. «No sabes quién soy, ¿verdad?», pregunta, con voz suave pero cargada de significado. Ella niega con la cabeza, confundida, mientras sostiene el delantal como si fuera su único ancla en ese momento. Entonces se voltea hacia el dueño del restaurante, y su expresión cambia por completo. «Soy Lucas Montenegro», dice, haciendo una pausa para el impacto del nombre. «Dueño de la cadena Montenegro Gastronomía, que incluye este establecimiento». La sangre parece drenarse del rostro del antiguo patrón, que ahora se sostiene del mostrador para no caerse. La mesera se lleva la mano a la boca, impactada. Sin romper el contacto visual con el dueño desesperado, Montenegro continúa: «En los últimos 5 minutos, vi más humanidad en ella que en ti en todos estos años». Su voz es baja, pero cada palabra suena como un martillo.
Humillas a quien tiene menos, explotas empleados y además avergüenzas esta marca. Finalmente, se dirige a la mesera, y su tono cambia por completo, ahora es casi paternal. María, ¿no? A partir de hoy, eres la nueva gerente de este lugar. Las lágrimas que contenía finalmente caen, mientras el dueño se desploma en la silla, sabiendo que acaba de perderlo todo. Los clientes comienzan a aplaudir, algunos incluso se ponen de pie en señal de respeto. El millonario solo asiente con la cabeza, como si aquello fuera solo justicia básica. El dueño del restaurante sintió temblar sus piernas cuando el millonario reveló su identidad. Su rostro, antes rojo de ira, ahora estaba pálido, y sus manos sudaban mientras se aferraba al mostrador para no caer. Tragó en seco, con los ojos muy abiertos, tratando de procesar lo que ocurría. Yo no sabía que era usted, balbuceó, con la voz quebrada. Todos los demás clientes y empleados observaban en silencio, creando un ambiente pesado en el aire. El millonario no rompió la mirada firme, pero su expresión era más de decepción que de enojo. Construiste este lugar para servir a las personas, no para humillarlas, dijo con calma, pero cada palabra parecía pesar como una sentencia. El dueño bajó la cabeza, incapaz de responder. La mesera, aún sosteniendo el plato vacío del niño, miraba la escena sin poder creerlo. El niño con discapacidad, que antes estaba asustado, ahora observaba todo con curiosidad, sin entender del todo lo que pasaba. Tiró ligeramente del vestido de la mesera, como buscando consuelo. El millonario notó el gesto y su rostro finalmente se suavizó. Se arrodilló para estar a la altura del niño y preguntó en voz baja, ¿estás bien, pequeño? El dueño del restaurante, al ver la interacción, sintió un nudo en la garganta. Miró a la mesera, que ahora tenía lágrimas en los ojos, y comprendió la magnitud de su error. Solo estaba siguiendo las reglas, intentó justificar, pero su voz sonó débil, sin convicción. El millonario se levantó lentamente y lo miró con una mezcla de lástima y firmeza. El dueño del restaurante, aún rojo de ira, apenas notó la presencia del hombre hasta que se detuvo justo frente a él. El millonario no dijo una palabra al principio, solo miró fijamente al dueño, como si estuviera midiendo cada centímetro de su carácter. La tensión en el aire era tan densa que incluso los clientes dejaron de masticar. Finalmente, rompió el silencio con una pregunta simple, pero cargada de significado: ¿cuánto debe ella? Las reglas están hechas para ser humanas, respondió el millonario. Y hoy demostraste que olvidaste lo que realmente importa. El silencio que siguió fue cortante. Hasta los clientes que antes cuchicheaban ahora estaban completamente callados, esperando lo que vendría después. La mesera secó sus lágrimas y respiró hondo, como si se estuviera preparando para algo. Finalmente, el millonario dio un paso al frente y declaró en voz alta, para que todos escucharan: a partir de hoy, tú ya no trabajas aquí. El dueño abrió la boca para protestar, pero no salió ningún sonido. En cambio, el millonario se volteó hacia la mesera y completó: y ella será la nueva gerente de este restaurante. El shock se apoderó del ambiente y, por primera vez desde que comenzó ese lío, la mesera permitió que se le escapara una sonrisa. El millonario mantiene la mirada firme en el dueño del restaurante, que ahora tiembla ante la autoridad inesperada. Su voz, antes arrogante, se transforma en un murmullo de desespero. Por favor, tengo una familia que mantener, intenta argumentar, pero el millonario levanta la mano, silenciándolo de inmediato. Todo el restaurante parece detenerse, con todas las miradas clavadas en la escena que se desarrolla. La mesera, aún sosteniendo el plato vacío, mira confundida entre los dos hombres. No entiende del todo lo que está pasando, pero siente un escalofrío cuando el millonario se vuelve hacia ella. Hoy demostraste lo que realmente significa servir a la gente, dice, con una voz cargada de genuina admiración. Mientras él solo veía ganancias, tuviste humanidad. El dueño del restaurante intenta explicarse una vez más, pero el millonario lo ignora. En cambio, saca una tarjeta de presentación de su bolsillo y se la entrega a la mesera. A partir de hoy, este lugar es tuyo. Serás la nueva gerente, con un salario justo y participación en las ganancias. Sus palabras resuenan en el silencio del restaurante, y alguien entre los presentes suelta un suspiro de sorpresa. El niño con discapacidad, aún sentado en una esquina, observa todo con una tímida sonrisa. No comprende la magnitud del momento,
pero siente el alivio en el ambiente. La mesera, ahora con lágrimas rodando por su rostro, balbucea un gracias, pero el millonario solo asiente. No me agradezcas. El mundo necesita más gente como tú. Él es dueño del restaurante, derrotado, toma su abrigo y se prepara para salir. Antes de desaparecer por la puerta, lanza una última mirada a la mesera, pero ya no hay ira en sus ojos, solo vergüenza. El millonario observa su salida y luego se dirige a los demás empleados, que lucen entre esperanzados y nerviosos. Nada cambiará para ustedes, excepto que ahora tendrán una líder que realmente se preocupa. Mientras los clientes comienzan a aplaudir, algunos incluso se ponen de pie en señal de respeto. La mesera, ahora gerente, sostiene la tarjeta del millonario con manos temblorosas, mientras el niño se acerca y le abraza la pierna, como si supiera que su vida, y la de ella, había cambiado para siempre ese día. El millonario sonríe discretamente y desaparece por la puerta, dejando atrás no solo un restaurante transformado, sino una lección que ninguno de los presentes olvidaría. La mesera miró al millonario con lágrimas corriendo por su rostro, sus manos temblaban mientras agarraba el delantal gastado. No podía creer lo que estaba pasando, minutos antes estaba siendo humillada, y ahora era ascendida a gerente. Su corazón latía fuerte, mezclando alivio, gratitud y un poco de incredulidad. El niño con discapacidad, aún sentado en la barra, sonrió tímidamente mientras terminaba su comida, sin entender del todo el giro inesperado que acababa de presenciar. El millonario puso una mano en el hombro de la mesera y habló con voz suave. Lo vi todo. No solo diste comida, diste dignidad. Eso es algo raro. Sus ojos llorosos reflejaban una historia personal que no compartió, pero que todos pudieron sentir en ese momento de silencio cargado de emoción. Los demás clientes del restaurante, que antes ignoraban la escena, ahora aplaudían discretamente, algunos secándose las lágrimas. El niño, al notar la atención dirigida hacia ella, levantó los brazos pidiendo que la mesera lo cargara. Cuando la joven lo abrazó, el millonario no pudo contener una lágrima. Era como si ese gesto simple resumiera todo lo que él valoraba en la vida, compasión sin esperar nada a cambio. El ex dueño del restaurante, aún parado en un rincón, miraba al suelo, avergonzado, quizás empezando a entender el peso de sus acciones. Mientras la música ambiental del restaurante seguía sonando, el millonario hizo una señal a su asistente, quien rápidamente trajo un sobre. Esto es para que empieces, le dijo, entregándoselo a la mesera. Dentro había documentos de propiedad del restaurante y un cheque que cambiaría su vida para siempre. Ella intentó rechazarlo, pero él insistió, el mundo necesita más gente como tú. En los días siguientes, la noticia se esparció por la ciudad. La mesera, ahora dueña del establecimiento, implementó políticas para alimentar a quienes no podían pagar. El niño con discapacidad y su familia se volvieron visitantes frecuentes, siempre recibidos con cariño. El millonario, que prefirió permanecer anónimo, visitaba de vez en cuando solo para ver cómo todo prosperaba. Y así, lo que comenzó como un simple acto de bondad en un día común, se convirtió en una cadena de esperanza. El restaurante se volvió un símbolo de cómo pequeñas acciones pueden cambiar destinos, demostrando que la verdadera riqueza no está en lo que se tiene, sino en lo que se da. Mientras la mesera servía comidas con una sonrisa renovada, sabía que su vida nunca sería la misma, y que un niño hambriento había sido el vínculo que unió todos esos corazones. La mesera, con lágrimas cayendo mientras abrazaba con fuerza al niño con discapacidad. El millonario observa la escena con una discreta sonrisa, sabiendo que acababa de cambiar una vida para siempre. Al fondo, el ex dueño del restaurante recoge sus cosas en silencio, su orgullo destrozado frente a todos los que presenciaron su caída. El millonario se acerca y pone una mano en el hombro de la mesera. Hoy no solo serviste comida, le dice en voz baja, sino una lección que muchos necesitan aprender. La cámara alterna entre los primeros planos de los ojos llorosos de la mujer y el rostro serio del hombre rico, creando un poderoso contraste entre los dos mundos que chocaron ese día. En un movimiento inesperado, el millonario le entrega a la mesera un sobre abultado. Esto es para el tratamiento del niño, explica, y para que comiences tu nueva vida como gerente. El niño, hasta entonces callado, suelta una sonrisa que derrite todos los corazones. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like y compártela. ¿Qué harías si vieras a un niño pasando hambre? Comenta tu opinión abajo. Gracias. Adiós.